Probando 1, 2, 3, muy buenas noches. Me encuentro acá elaborando un material para la sección de programación del primer semestre del 2022. El material consiste en el análisis de unos códigos en JavaScript y CSS que corresponden a un ejemplo que hemos tomado del canal de YouTube Online Tutoriales. Voy a dejar acá a lo largo de todo el video esta referencia a dicho canal. También van a observar por acá en la mitad de la pantalla una marca de agua que corresponde a la aplicación con la que está siendo creado este video. Es la versión gratuita. Espero que no les moleste mucho esa marca de agua allí. Y antes de comenzar voy a mencionar, a comentar algo acerca de los otros materiales que van a ser creados después de este. Después de este video vamos a crear un siguiente video en el cual vamos a tratar de mostrarles a ustedes cuál es el verdadero estilo, el estilo propio, característico realmente del JavaScript, de la programación en JavaScript, ¿ok? No lo hemos visto algunos códigos en ese lenguaje, pero han sido códigos con un estilo demasiado general. Queremos entonces que ustedes vean cuál es el verdadero uso característico, estilo característico de la programación en JavaScript. Para eso es el siguiente video y al mismo tiempo vamos a aprovechar de crear allí una aplicación descentralizada, una DApp que haga uso de criptomonedas para que comiencen ustedes a familiarizarse con este asunto de la programación para la web 3.0. Luego de ese material vamos a crear un video en el cual vamos a enseñarles un poco de programación dinámica haciendo uso por supuesto de PHP y finalmente 1 o 2 videos de programación con React. Bien, paralelamente a eso vamos a estar dictando dos conferencias con respecto a dos conferencias que tratan de Bootstrap, ¿verdad? De ese framework. Y ellas van a ser realizadas el 27 y el 30 de este mes. Atención con esas dos fechas, ¿ok? Muy bien, habiendo dicho esto, comienzo con el análisis. Observemos primero acá en pantalla la salida, ¿no?, del código. Es un reloj. Arriba está una componente que sería el reloj de agujas y abajo una componente que podría ser una especie de reloj acá digital. Observen que hay congruencia en ambos relojes con respecto al uso de este color fucsia para las horas, el amarillo para los minutos y el verde para los segundos, ¿no? Bien, vamos a ver cómo fue creado este ejemplo. Vamos a tratar de cubrir, hasta ahora llevamos casi 3 minutos de video y vamos a tratar de cubrir la totalidad de este material en aproximadamente 45 minutos, máximo 50 minutos. Esa es la meta, vamos a intentarlo porque ciertamente vamos a ir ligero para tratar de lograr esa meta, pero al mismo tiempo queremos ser suficientemente precisos y exigentes a la hora de explicar cada una de las instrucciones contenidas en estas casi 200 líneas de código. Bien, comenzamos el análisis. Vamos a mirar un poco el código de la interfaz. Voy analizando línea por línea, bloque por bloque. La primera línea es la invocación de una tabla de caracteres más afín a nuestro idioma. La segunda línea es la asignación de una etiqueta clock a la barra de título. La tercera línea nos indica dónde se encuentra la hoja de estilos. Dice que se encuentra en un archivo denominado style.css que se encuentra ubicado, dice acá, en // es decir, en el mismo lugar donde se encuentre este código. La siguiente línea dice div class igual container. Ok, es un bloque div, bien, al cual estamos asignando el estilo del tipo o de la clase container. Ya van a ver cómo está definida esa clase de estilo container allá en la hoja de estilos. Vamos a ver qué contiene esto acá adentro. Bueno, después de ese gran div que contiene todos los elementos de la interfaz, hay un script que seguramente va a contener algunas de las animaciones de las agujas o del segundero, etc., ¿no? Vamos a ver qué contiene entonces este gran div. Tiene adentro dos divs, ¿ok? El primero del tipo clock. Ya veremos también cómo en la hoja de estilos cómo está definido ese estilo clock. Y el segundo div, seguramente el primero, el de clase clock, es para el reloj de aguja. Y el segundo div de ID time, seguramente es un div para colocar allí abajo el reloj digital, ¿ok? Vamos a ver qué contiene el primero. Si este va a ser entonces el contenedor de los elementos del reloj de aguja. Tiene 3 divs al principio, ¿ok? Dice acá del tipo circle el primero, del tipo circle y también
Circle 2 el segundo, y el tercero con un estilo del tipo Circle y Circle 3. Estos tres divs tienen identificadores de CMN y HR respectivamente. Dentro de cada uno de ellos aparece un conjunto, un par de etiquetas, ¿verdad? Y ya van a ver más adelante para qué son utilizadas. Y en cada uno de ellos se está seteando un atributo del estilo de cada uno de ellos. Un atributo denominado CLR y definido por el usuario. Sabemos que es definido por el usuario con la presencia de estos guiones antes del nombre del atributo. Se está seteando ese CLR con un color específico para cada uno de los tres divs, ¿ok? En el caso del div de los segundos, con el verde. En el caso del div de los minutos, con el amarillo que vimos allá en la salida. Y en el caso del div para las horas, el que ha sido identificado como HR, con el color fucsia. Acá se ve claramente que es el fucsia, ¿no? Fíjense, full en el rojo y una prueba significativa de azul, ¿no? Eso es una especie de fucsia. Bien, seguimos. Luego de esas tres div del tipo circle que aparecen acá dentro entre los elementos, digamos, de primeros, entre los elementos del reloj de agujas, aparece un script de Java de una línea con un for que se repite para los valores de i desde el 1 hasta el 12, dice acá, de 1 en 1, que lo que hace es colocar con document_write 12 líneas o etiquetas span allí dentro de la interfaz. Cada una de esas etiquetas span va a contener dentro un par B, unas etiquetas B, un conjunto de etiquetas B. Y dentro de esas etiquetas B se va a colocar allí en pantalla el número del 1 al 12, ¿ok? El que corresponda para cada uno de los span. Al mismo tiempo se va a estar indicando al estilo de cada uno de esos span cuál es el valor de ese ahí que se está mostrando por pantalla. Ok, se está pasando para allá, para la hoja de estilos, en el atributo definido por el usuario también, y eso es lo que dice esta línea. Vamos a ver qué contiene el siguiente elemento div, el segundo elemento div de ese container. A ver, fíjense, las cuatro secciones del reloj digital. Una sección donde se escribe la hora, una siguiente donde se escribe los minutos, la siguiente segundos, y una final donde se coloca el símbolo que indica si es antes del mediodía o después del mediodía, ¿ok? Ahí están esos cuatro divs, se va a observar claramente que son esta área, esta área, esta área y esta área, ¿ok? Bien. Pasamos entonces a analizar el JavaScript que está acá. Vamos a ver qué contiene. Las primeras tres líneas son simplemente la creación de estos elementos SC, MN y HR que hacen referencia a los tres primeros divs que aparecen dentro del contenedor allí del reloj de agujas, ¿no? ¿Cómo sabemos que son esos? Porque acá dice pound o numeral SC, MN y HR. Y pues lo que contienen un identificador SC, MN y HR, pues son esos tres divs que aparecen al principio adentro del elemento clock, el reloj de agujas. Luego de esas tres asignaciones, de esas tres referencias, una vez creadas, tenemos acá la presencia de un set interval del JavaScript, ¿ok? Este método principalmente se utiliza colocando dos parámetros. El primero sería la función que contiene el código, digamos, las líneas de código que van a ser disparadas por el set interval. Y el segundo, la cantidad de milisegundos que, digamos, transcurren antes de la siguiente invocación de estas líneas de código, antes del siguiente disparo de este código. Es muy interesante y poderoso el uso del set interval, ¿no? Set timeout y set interval son dos de las principales utilizadas en ese estilo de programación. Normalmente se usan para disparar esos códigos y es una forma, si ustedes se ponen a pensarlo, una manera tal vez informal pero bastante práctica y útil de disparar códigos de manera concurrente, ¿no? Al estilo de procesos paralelos o algo por el estilo. Entonces tiene mucha utilidad, ¿no? Acá pues están disparando cada segundo
Este código que seguramente va a actualizar la posición de las agujas, el cambio de los indicadores allí de los segundos transcurridos, etc. Bien, ¿cuáles son estas líneas de código? Vamos a leerlas rápidamente, interpretarlas, analizarlas, que se están ejecutando cada segundo, gracias a este set interval. La primera, let day while new date. Estamos creando un objeto day del tipo fecha, ¿no? Siguiente, estamos creando un término h, ¿ok? En el cual va a estar contenido, en esta variable va a estar contenida las horas que estén allí dentro de ese elemento, de ese objeto fecha que ha sido obtenido, que ha sido creado. Accedemos a esas horas del objeto day, pues haciendo uso de uno de sus métodos propios, que es el getHours. De manera similar, con el getMinutes y el getSeconds obtenemos los minutos y los segundos y los grabamos en las variables sm y s. Luego tenemos acá una variable am, a la cual estamos asignando la cadena pm en mayúscula en el caso de que la hora sea mayor que 12. Y en el caso contrario, eso es lo que significa estos dos puntos de acá, en el caso contrario, estamos asignando la cadena am en mayúscula. Luego estamos haciendo 4 asignaciones acá, que van a ser para los ángulos, que vamos, en función de los cuales vamos a ir girando alrededor de ese reloj, para colocar, por ejemplo, la posición de las agujas, o para colocar incluso los números, los 12 números que aparecen allá alrededor del reloj, ¿no? Los correspondientes a las horas. ¿Cómo se calculan esos ángulos? Bueno, acá el ángulo para las horas, el principal dice h igual a h por 30. Lo que nos está indicando es que cada una de esas horas sucesivamente van ubicándose, desplazándonos 30 grados en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, el 1 está a 30 grados en la vertical, el 3 a 90 grados y así. ¿Por qué 30? Pues porque son 12 horas y son 360 grados en total el giro. 360 entre 12 pues son 30 grados para cada hora. De la misma manera se calcula este 6 grados de acá, tanto para los minutos como para los segundos, pues son 60 a lo largo de todo el recorrido del giro de los 360 grados. Entonces 360 grados entre 60 da 6 grados para cada uno de ellos. Por eso acá se calcula 6 grados para la ubicación de el giro de cada minuto, ¿no? Y finalmente están creando acá un término, acá una variable htr, y están colocándole el ángulo correspondiente a la hora donde se encuentren, más una doceava parte de el ángulo correspondiente al minuto donde se encuentren. ¿Por qué una doceava parte? Porque están llevando ese recorrido de los 60 minutos que está allí expresado sobre 360 grados a solo 30 grados. Es decir, 60 posiciones dentro de ese segmento que va de una hora a la hora siguiente, ¿ok? Ese nuevo cálculo del ángulo para la hora nos va a permitir posicionar la aguja de una forma más precisa, sin que esté dando saltos de 30 grados en 30 grados y ubicándose simplemente en la hora exacta, sino que cada minuto ella se mueva dentro de ese, digamos, segmento que hay entre una hora y la siguiente. Ahí está explicada esa línea. Luego tenemos acá aplicando el atributo transform al estilo de ese objeto que hemos referenciado por HR. Y lo que estamos haciendo es girarlo, ¿ok? Ese elemento HR lo vamos a girar. ¿Cuánto? Pues de acuerdo al ángulo que calculamos para girar la aguja de las horas. Miren, el elemento MN lo vamos a girar en función de estos grados que calculamos para los minutos, y el de segundo lo vamos a girar en función de los grados que calculamos para girar esa aguja de los segundos. ¿Por qué rotate Z? ¿Por qué rotar con respecto al eje Z si el eje Z es perpendicular al plano que contiene allí el reloj? Pues precisamente por eso no tenemos que girarlo alrededor de un eje que es perpendicular a ese plano que contiene el reloj, para que las agujas giren sobre ese plano. Los ángulos se pasan acá en positivo porque así funciona acá. Los ángulos positivos causan giros en el sentido de la aguja del reloj. Bien, luego tienen 4 asignaciones acá. La primera es un if que se pregunta si la hora es mayor que 12 y en ese caso le resta 12. Eso es para que en caso de que la hora esté expresada en formato sobre 24, pues esos números que estén sobre 24 los pasemos a sobre 12, ¿ok?
Bien, luego hay una corrección, un formato acá, aplicado a las horas, a los minutos y a los segundos, y han llamado a esas horas, minutos y segundos formateados con una sola H, una sola M y una sola S. Lo que están haciendo es reformateando, ¿no? Esa H, esa M y esa S. Están preguntándose cuando sean esos valores menores que 10, pues concatenenle a la izquierda un 0, un carácter 0. Lo que están haciendo es que siempre se presenten en dos dígitos. Eso es lo que están haciendo allí. En caso contrario, es decir, no son menores que 10, pues déjelo tal cual, asigne simplemente la H, simplemente la M, simplemente la S. Finalmente están ubicándose en los elementos cuyos ID son hour, minute, seconds y AMPM, que recuerden son las 4 secciones, los 4 bits que están dentro del reloj digital. Y están colocando allí esos valores de la hora, los minutos, los segundos y la etiqueta esta para ya formateados, ¿no? en dos dígitos. Eso es lo que se está ejecutando acá dentro del script de Java. Recuerden entonces el uso de este LED, ¿no? Muy recomendado cuando quieran que las variables tengan un ámbito de operación o existan solamente en un bloque determinado del código de JavaScript. Bien, es un uso bastante responsable allí del espacio, ¿no? Vamos a continuar. Ya hemos explicado este código que contiene la interfaz. Vamos ahora con el código más interesante, que es el CSS. La primera línea se observa cómo importamos una fuente de Google, ¿no? Nos vamos simplemente a fonts.google.com y allí elegimos la fuente que nos parezca adecuada para nuestro proyecto y incluso podemos colocar allí de una vez el tamaño, el énfasis en que la queremos, etcétera, y ella la trae, digamos, predefinida de esa manera y nos indica las líneas con las cuales que debemos colocar acá o al inicio de la interfaz, donde queramos, las líneas de acuerdo a donde queramos colocarlas, de la forma que ellos recomiendan realmente para hacer esa importación. Luego vemos acá, por cierto que la regla de aplicación esta de la fuente también nos las dan allá, tal cual como aparece acá, es como aparece allá en Google Fonts cuando traemos esta fuente para aplicarla acá. Recordemos de una vez cómo funciona este atributo del CSS del Font Family, ¿no? Colocamos primero la familia de la fuente que queremos aplicar tal cual y luego el estilo que tiene esa fuente. Es decir, la familia genérica. En el caso de que haya problemas en general para cargar este servicio, por cualquiera que sea la razón, pues el navegador sabrá entonces qué familia genérica utilizar para que se parezca un poco lo más posible al estilo que habíamos elegido. Bien, entonces comencemos a explicar cada uno de estos estilos. Primero el estilo asterisco, que lo que significa es que todo elemento que no contenga cualquiera de estos 4 atributos va a ser seteado en esos 4 aspectos con estos 4 valores que aparezcan acá. Van a tener un margen por los 4 costados de 0 por defecto, un margen interno también de 0 por los 4 costados, un box sizing igual a border box, eso significa que el tamaño que se designe a los distintos elementos va a incluir tanto el padding como el borde del elemento, que hasta allí, no el outline, no el margin, no, por supuesto, pero hasta allí, hasta el borde va a ser tomado en cuenta para el tamaño. Eso permite hacer un diseño más preciso, ¿no? Y luego está esto que ya lo explicamos. Siguiente, los estilos aplicados a la etiqueta body del HTML. Nos están diciendo que se comporte ese body como un flexbox, ¿verdad? No dice acá la orientación, por lo tanto suponemos que es horizontal, ese es el por defecto. Y nos están diciendo que el alineado, tanto el horizontal, ¿verdad?, como el vertical sean centrados. Con una altura mínima, ese body del 100% del viewport height, de la altura visible, digamos, allí dentro del documento. Eso no incluye barras ni nada por el estilo. Y con un color de fondo, ese cuerpo del documento de este gris oscuro que aparece acá, vean, 2F363E. Luego están colocando el estilo para digamos, los atributos para el estilo container, de la clase container, ¿ok? Fíjate, este estilo es el que se aplica a ese gran contenedor dentro del cual se encuentran todos los elementos de la interfaz. No sé si recuerdan ayer.
del index que estuvimos revisando. Sus elementos tienen él está posicionado de manera relative, es decir, que si hubiera una posición para él, se tomaría en cuenta a partir del punto que le correspondería, ok, en el flujo normal de renderizado, de distribución de los elementos de la interfaz allí. Y con un color de fondo, ese container igual, si lo observan acá, igual al que se colocó para el body. Unas esquinas un poco redondeadas a partir de una distancia de 20 píxeles de la esquina. Para las 4 primero y luego hacen la corrección acá para las 2 de arriba. Y la redondean a partir de una distancia de 225 píxeles de la esquina. Si ustedes observan ese container acá en la salida, van a imaginar que es algo posiblemente por acá, ¿no? Es este que está acá. Fíjate que está el border radius de 20 píxeles, mientras que acá está el de 225. Por cierto que queda como una semicircunferencia perfecta, lo que nos indica que el diámetro de este elemento que está acá seguramente es 450, el doble de 225, ¿verdad? Bien, si vamos analizando un poco acá. Algunas sombras, ok, externas las que no dicen inset y sombras internas las que dicen inset. Con un desplazamiento igual a los dos primeros elementos que aparezcan allí en cada una de esas sombras. Pues obviamente, como siempre, los desplazamientos acá positivos serán el primero hacia la derecha, el segundo hacia abajo. El tercero es el difuminado, ok, y el cuarto es el color de la sombra. En este caso en formato de RGBA, quiere decir que con los tres primeros definimos en RGB el color de la sombra. Y con el último, entre 0 y 1, determinamos la opacidad de esa sombra. Si se dan cuenta, existen sombras de color básico blanco y otros con base en negro, ¿no? Por ejemplo, acá se observa en las sombras internas de ese container, ¿no? Pues eso lo que significa es que el container, fíjense, internamente hay algunos sombreados que son claros y otros que son oscuros. Eso con la intención, no solo los sombreados internos obviamente son para darle normalmente profundidad, a sensación de profundidad del elemento, pero algunos son más claros y otros son más oscuros para tratar de simular que la fuente de luz está ubicada en una posición en particular, o las fuentes de luz, si hubiera más de una, o si quisiéramos simular más de una, ¿no? Bien, se observa allí, ¿no? Entonces los blancos, los negros, etcétera, en las sombras internas y algunos atributos también para valores para sombras externas del container. Luego nos dicen que lo que esté dentro de ese container va a ser distribuido de manera como si este container fuera un flexbox y centrando tanto en vertical en este caso como en horizontal los elementos. ¿Y por qué acá he hecho vertical y horizontal en Justify Content? Porque el flex direction en este caso es hacia abajo, ¿lo ven? Bien. Y el Justify pues es en el sentido del eje principal, que cuando no decíamos la dirección era en horizontal, ¿ok? Que es el por defecto, el row, filas. Luego está el atributo para el reloj, propiamente, de agujas, para este elemento de acá, el estilo para él. Es de position relative, que ya lo explicamos, es de ancho y alto 450, ya presumíamos que iba a ser esa la dimensión del reloj. Eso también lo explicamos. Le están colocando el mismo color de fondo que tiene el container y el body del documento. Y es completamente redondo, fíjense. En sus cuatro esquinas, digamos, un redondeo a partir de la mitad del elemento. Bien, sombras, ok, con el mismo estilo, el mismo uso de lo que ya explicamos para el container. Contiene un display de tipo flex, también centrados tanto de manera horizontal como vertical los elementos que contenga. Adentro ese clock sabemos que contiene, ¿no?, algunos divs y 12 span, si recuerdan. Y nos está diciendo que el margen inferior sea de 30 píxeles. Esos 30 píxeles se observan acá, miren, el margen inferior de ese clock.
Bien, luego están creando acá un satélite, un elemento asociado a ese clock, haciendo uso en este caso del pseudo elemento before, y están diciendo que ese satélite contenga, explícitamente están diciendo que nada, eso es para darle probablemente sustancia al elemento, que tenga un position absolute. Con esto lo están sacando del que no ocupe espacio allí en el renderizado, digamos, normal de la interfaz, y que esté posicionado con respecto a su primer ancestro posicionado. Eso trabaja de esa manera cuando decimos position absolute. Posicionado significa que tenga un position y que el position sea diferente de static. Un atributo position, ¿ok? Bien, nos están diciendo que este satélite va a tener 8 píxeles de alto y 8 de ancho, que va a ser perfectamente circular. Acá se observa con este border radius para todas las 4 esquinas, que va a ser con un color de fondo igual al color de fondo del reloj, del container y del body, y con un borde blanco de 3 píxeles y sólido. Eso es este elemento que están definiendo acá, ¿ok? A manera de un satélite del o dependiente allí del clock, ¿no? Eso obviamente será este círculo que aparece acá, esta circunferencia blanca, ¿ok? Ahí está el color de fondo que se indicó. Fíjense que el borde tiene 3 píxeles de ancho. Otra cosa interesante, aparece sobre todos los demás elementos, ¿no? Sobre todas las agujas, etcétera, porque le han colocado este z-index altísimo para indicar eso va a estar encima de todo lo que vayamos a hacer acá en este diseño. Bien, se ve allí centrado tal cual todo lo que se explicó. Ok, bien. Siguiente elemento, el estilo para los span que se encuentren dentro de ese clock. Sabemos que hay 12 span, ¿verdad? 12 etiquetas del tipo span. Sus atributos, los atributos de estilo principales son un position absolute, que ya lo explicamos, un inset de 20 píxeles, que eso es la distancia que tiene con respecto a los elementos que están a su alrededor. Pero no decimos acá left, top, right, etcétera. Utilizamos un inset que es muchísimo más adecuado porque vamos a estar girando el elemento. Y para que se mantenga con respecto al elemento girado, ¿no? La distancia esta, digamos la separación que estamos indicando acá. El texto que esté contenido dentro de ese span va a ser de color blanco y centrado. Bien. Y el span lo vamos a girar. ¿Cuánto? La cantidad de horas. Ok, eso viene hacia acá, hacia los estilos en este atributo definido y a cuyo valor accedemos con esta palabra reservada del CSS var, y que acá estamos multiplicando una operación aritmética acá por 30 gracias a esta función, esta palabra que nos permite ejecutar operaciones aritméticas en CSS, y obtenido ese ángulo de giro, pues estamos rotando. Ok, estamos aplicando esta transformación de rotado al elemento, al span. Entonces lo que quiere decir acá es que giremos 30 grados para cada hora. Es decir, para la hora 1 30 grados, para la hora 2 60, etcétera. ¿Okay? Luego la B que está contenida dentro del span, lo que estamos haciendo es colocando una letra del doble del tamaño predeterminado de la fuente con una opacidad del 25%. Fíjense que parecía que iban a ser blancas las letras, ¿no? Pero acá le están aplicando una opacidad del 25%. Lo que quiere decir que este color que ustedes ven acá es un blanco en opacidad de 25%. Y en negrillas, Fontway 600, digamos que se muestra allí los elementos dentro de ese contenedor allí, de la manera, distribuido de la manera inline block, ¿ok? No es propiamente como los blocks que tienen al estilo de párrafos, así con saltos de línea, etcétera, ni es propiamente al estilo de inline, totalmente embebido allí dentro de una línea. No, sino que es un estilo que conserva características de ambos allí y que a veces es útil y acá lo han elegido. Luego tiene un transform, un nuevo giro, lo están rotando ahora la misma cantidad de giro que acá, ¿no? Pero en sentido opuesto, si ven este signo que aparece acá, ¿no?
Lo que están haciendo pues es que si van girando los spans, los números van a ir quedando girados, ¿no? De hecho podemos verlo si eliminamos esta línea. Creo que podríamos verlo allí en la salida. Miren, vamos a actualizar acá. Ven, vamos a girando el span con la intención de colocar cada una de esas horas en la posición que le corresponda. Pero al hacerlo, pues se va girando todo lo que contiene el span, ¿no? Si no queremos que esos números aparezcan girados, pues a medida que vamos girando, vamos devolviendo los giros en el elemento B que está contenido dentro del span, que es realmente donde está a última instancia los números, eso que estamos colocando ahí en pantalla, ¿no? Para las horas. Bien, entonces lo que hacemos así es devolverlo el ángulo que gira ese número debido al giro del span, porque el span realmente lo queríamos girar era para ubicar los números acá en estas posiciones, pero el número que no queríamos girarlo, entonces devolvemos el giro del span haciendo girar en sentido contrario la misma cantidad de ángulos, de la misma cantidad de grados, el número acá, las etiquetas, digamos, el segmento allí B que contiene el número, de manera más inmediata que el span. Bien, tenemos luego el estilo Circle, el que se está aplicando a cada uno de esos tres primeros div que aparecen dentro del reloj de agujas, ¿verdad? Tiene Position Absolute, quiere decir que esos círculos los estamos sacando allí para que no ocupen espacio, los vamos a colocar encima realmente del reloj, entonces suele ser Position Absolute. Tienen un borde de 2 píxeles sólidos en negro con 25% de opacidad. Esas son estas líneas que se observan acá, ¿ok? De 2 píxeles de grosor, en negro 25% de opacidad. Tienen en todas las esquinas un borde radio 50%, es decir, es perfectamente circular. Con elementos contenidos allí como dentro de un flexbox y alineados de forma horizontal centrada y de forma vertical alineados hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, miren. Este es la dirección opuesta al eje principal del flex, que en este caso, como no se ha indicado cuál es la dirección, por defecto es en filas, es horizontal. Entonces, esto flex star, el principio del flex en este sentido, que es el transverso del eje principal, pues sería en dirección hacia abajo. El flex start es la parte superior. O sea, allí están ubicando, centrados, pero en la parte superior, todos los elementos que se encuentren dentro de ese círculo, ¿ok? ¿Qué serán esos elementos que están dentro de los círculos? Si ustedes recuerdan, dentro de esos div del tipo circle, lo que hay es unas etiquetas I. Ya van a ver lo que es eso. Bueno, y estos círculos tienen entonces algunas características, ¿no? El div que tiene aplicado el estilo circle tiene un diámetro de 300 píxeles y un z-index, es decir, una altura de 10. Tienen los otros dos círculos, ¿no? El que tiene aplicado también además del círculo, el Circle 2, y el que tiene aplicado también, además del círculo, el Circle 3. Lo que hacemos con Circle 2 y Circle 3 es disminuir el diámetro del círculo y colocarlo un poco más abajo, a la altura, ¿no? De manera que el que tenga solo este va a quedar por encima de este, y el que tiene este estilo y este aplicados, que sería el correspondiente a los minutos, va a quedar por encima del que tiene aplicado este, que sería el que tiene el correspondiente a las horas, ¿no? Por eso la aguja de las horas pasa por debajo de la aguja de los minutos, y la de los minutos pasa por debajo de la aguja de los segundos, que tiene una altura superior a esas dos, ¿saben? Bien, ahí está entonces la altura de cada una de esas capas. Eso es lo que permite ese efecto de que las agujas pasen unas por encima de las otras. La que está más abajo de todas sería esta, que es la que tiene el z-index 8, ¿ok? Bien. Siguiente elemento acá, un satélite, miren, para los círculos. Un elemento que depende de él, que se le da a cada cuerpo, y un position absolute, ¿ok? Se va a colocar, manejar encima del reloj, y se está desplazando hacia arriba 8.5 píxeles y tiene un diámetro de 15 píxeles. Digo diámetro porque acá aparece el borde radio 50%, ¿no? Entonces se trata de un círculo o circunferencia. Un círculo en este caso porque miren, a este sí lo están rellenando de un color muy específico. Y están colocándole un resplandor. Si observan, tiene 3 sombras acá,
concéntricas, con difuminado y del mismo color. ¿Qué es entonces este elemento que están colocando acá como satélite de cada uno de los círculos? Es entonces estos pequeños círculos que aparecen acá. Entonces para cada uno de estos div del tipo circle aparece un elemento de estos, ¿ok? Que vamos a ver este que está casi ya en la posición inicial. Fíjense, este elemento debe quedar hacia arriba en la posición inicial. Observen que esto tiene 15 de diámetro, ¿no? Más el grosor probablemente del borde, ¿no? Tendrá más de 15 de diámetro. Ellos han estimado que la mitad de eso sea 8.5 píxeles, por lo tanto han desplazado el elemento 8.5 píxeles hacia arriba para que quede atravesado por la mitad por esta línea. Es decir, para que quede como que este círculo se está desplazando bien centrado a lo largo de esta línea que es el contorno de ese div de tipo circle, ¿no? Bien, veamos qué más hay allí. Las I que están dentro de ese circle. ¿Qué eran entonces esas etiquetas y para qué eran esas etiquetas I que están dentro de esos divs de tipo circle? Que estaban de primeros dentro del div de tipo clock, ¿no? ¿Para qué eran esas etiquetas I? Vamos a ver qué estilo le dan acá. Dicen que tiene position absolute, ya hemos discutido para qué es eso. Y dice que tiene una anchura de 7 píxeles. En el caso de cualquier I en general, pero que la primera le van a colocar, le van a hacer esta corrección que tenga solo 2 píxeles de ancho, y a la, digamos, esto es a la I del primer circle, del primer div que tiene el tipo circle, ¿ok? Eso es lo que dice acá. Clase circle, el enésimo, el primero, ¿ok? El I que está dentro de él, colóquele corrija el ancho y colóquelo de 2 píxeles. El segundo que aparezca, ¿okay? Para eso es el nth child, el enésimo hijo, circle, ¿ok? O sea, el enésimo, digamos, la enésima instancia de esos tipos circle, vamos a decirlo así, es mucho mejor. Enésima porque podemos referenciar cualquiera de ellas, ¿no? Colocando acá el número de la que queremos asignar, partiendo de 1, por cierto. Bien, entonces el primero lo estamos colocando con 2 de grosor, va a ser seguramente el segundero. El siguiente con 4 de grosor, va a ser seguramente el minutero. Y el que tiene solamente el circle, le estamos colocando 7 píxeles de ancho. Bien. Entonces seguramente van a ser acá la aguja de 7 píxeles de ancho, la de 4 píxeles de ancho, la de 2 píxeles de ancho. ¿Qué otras cosas dicen acá? Miren, dice que la altura sea de tan solo el 50%. Bien. Observen entonces que no es desde acá hasta acá la aguja, sino solamente la mitad. ¿Por qué la mitad superior? ¿Por qué en la mitad superior? Porque allí decía para la alineación vertical flex start, es decir, desde aquí hacia abajo. Solo 50% entonces llega hasta la mitad de circle, ¿no? Pero además de eso, por cierto que le colocan a la aguja el color, ¿no? Que le corresponde. Pero además de eso, ok, y una opacidad, miren, al color, que no es completamente sólida la aguja, el color de la aguja. Además de eso, están reduciéndolo a un 50% de ese tamaño la aguja. Es decir, que no es la mitad completa, fíjense, no ocupa la mitad completa, sino solo la mitad de esa mitad, es decir, una cuarta parte del diámetro del círculo. Pero al escalarlo a 50%, él debería colocarse por acá en la mitad, ¿no? Porque él sabe que se va a colocar posado sobre esta posición, sobre la parte inferior de ese 50%. Por esto que dice acá, transform origin es igual a bottom, es decir, va a estar posada, digamos, la aguja sobre la parte inferior, que ya sabemos que llega hasta acá, ¿no? Es desde acá hasta acá porque es de una altura igual al 50% del círculo, ¿no? Entonces lo estamos apoyando sobre la parte inferior, que es esta. Eso es lo que permite que las agujas entonces se posen sobre este elemento central. Bien, hemos explicado allí las agujas. Y están acá los estilos para el reloj digital.
Vamos a ver qué dice acá. Dice un margen inferior de 40 píxeles. Eso es este espacio que tenemos acá, ok, 40 píxeles. Margen inferior de ese elemento identificado con time, ¿verdad? El área esta del reloj digital. Dice que lo que esté allá adentro está distribuido como en un flexbox, que haya padding superior e inferior de 10 píxeles y derecho e izquierdo de 20 píxeles. Esos son los 10 píxeles que se observan acá, 10 acá, 20 acá y 20 acá. Padding interno de ese elemento reloj digital, llamémoslo así. Luego dice que el tamaño de la fuente también sea 2 veces el tamaño de la fuente, el tamaño predeterminado. O sea que, y fíjense, negrillas también, o sea que va a quedar bastante similar la magnitud de esas letras que la que tienen los números de las horas que se observan arriba en el reloj de agujas, ¿no? Bien, hay un borde, ok, de 2 píxeles sólido y negro, y un borde radio de 40 píxeles. Eso es lo que permite este borde acá de 2 píxeles y este giro en las esquinas de 40 píxeles desde acá hasta el extremo. Muy bien, ese redondeo de allí. Luego sombras, ok, tanto externas como internas para ese pequeño reloj digital. Ya hemos explicado acerca de las sombras. Y luego están dando un estilo a los dips que se encuentren dentro de ese reloj digital. Están dando el estilo a esos dips. Sabemos que son 4 dips, ¿no? Sabemos que son 4 dips. Uno para las horas, uno para los minutos, para los segundos y el otro donde está la etiqueta esta de antes del mediodía o después del mediodía. Bien, ¿qué estilo tienen esos 4 dips? En general dice acá, tienen position relative, cosa que ya hemos explicado cómo funciona. Tienen un ancho cada uno de ellos de 60 píxeles. Lo que contienen está centrado, casi en negrillas, y del color que provenga ya en el estilo para el dip que corresponda, ¿no? Es decir, las horas se le había asignado, para el dip de las horas se le había asignado el color ese fucsia al atributo CLR, entonces pues tomará el contenido de ese div, el texto contenido en ese div, porque observen que está acá en el atributo color, ¿verdad? Que es de lo que está escrito allá adentro. Y además están diciendo acá que va a haber unos pequeños elementos agregados a los dos primeros divs, ¿ok? Fíjense, de esos divs que están dentro del clock digital. El primero, ¿ok? Y el segundo van a contener a la derecha un signo de 2 puntos. Con position absolute, que ya sabemos para lo que es. Y con respecto al orillo derecho de esos 60 píxeles que lo componen, 4 píxeles desplazados hacia la izquierda con respecto a ese orillo derecho. Entonces eso es lo que permite posicionar acá este símbolo de 2 puntos y este símbolo de 2 puntos. Ok, tenemos luego un último estilo que es el estilo correspondiente, dice acá, al último elemento, last child, el último elemento div que se encuentre dentro de ese reloj. Obviamente el último div que se encuentra en ese reloj pues es el área donde se está colocando la etiqueta de esta M o PM. Nos dice que va a ser en color blanco, por eso esas letras aparecen en color blanco. Centrada tanto de manera horizontal como de manera vertical allí. Todo lo demás explicado. Esto indica pues una letra un poco más pequeña, es la mitad del tamaño predeterminado de la fuente. Y finalmente tenemos esta animación. Esta animación es la que permite titilar a ese símbolo de 2 puntos que precede a los segundos que se dibujan allí, ¿no? ¿Cómo trabaja esto? ¿Cómo opera esto? Fíjense, acá en Keyframes colocamos el nombre que queremos asignarle a la animación y entre este juego de llaves colocamos cada uno de los estilos por los cuales se va a pasear esa animación y el momento en el cual se va a aplicar cada uno de esos estilos a lo largo de la animación, donde 0% significa el inicio de la animación, 100% significa el final de la animación. Acá hay solo 2 estilos que se están aplicando, uno al inicio de la animación y el otro justo a la mitad de la animación, ¿ok?
Luego, cuando has definido acá la animación, le has colocado un nombre y le has colocado los distintos estilos que la componen y el momento exacto durante la animación donde se dispara cada uno de esos estilos, tú aplicas esa animación con ese nombre, lo aplicas acá dentro de un elemento al cual estás colocándole animación con esta palabra reservada. En este caso, observen, el reloj digital dentro tiene unos divs. Estamos refiriéndonos a lo que tiene a la derecha, digamos al satélite que creamos allí a la derecha de la segunda instancia de esos divs. Es decir, el dos puntos que aparece a la derecha del div donde están los minutos. A eso lo estamos agregando una animación. ¿Cuál animación? Colocamos aquí el nombre de la animación, esta, que ya la definimos acá abajo, ya explicamos en qué consiste esta definición. ¿Cuánto va a durar en total la animación? Dice acá, un segundo. Se va a repetir indefinidamente, eso es lo que indica esta palabra que está acá. Y cada uno de estos estilos va a ser aplicado en el momento que diga acá, pero cada uno de esos estilos va a ser aplicado en un solo paso. ¿Ok? Es decir, de manera instantánea, en un instante se aplica el estilo. No de forma gradual, que es como suele hacerlo este lenguaje, ¿no? Si ellos no le dicen que en un solo paso, él lo va a hacer en forma gradual. Él va a hacer los cálculos necesarios para hacer esos movimientos, esos cambios de tamaño, de posición, esos cambios de colores, de manera gradual a lo largo de ese segmento de la animación. Entonces, bueno, creo que hemos explicado acá la manera también en la que funciona esa animación de estos dos puntos que titilan acá. Aparecen y desaparecen al principio de la animación y luego medio segundo después, primero aparece la opacidad 1 al principio de la animación, al medio segundo desaparece, medio segundo después, es decir, cuando vuelve a comenzar la animación, cuando ha pasado el segundo completo, vuelve a aparecer y así sucesivamente, ¿no? De manera indefinida según esa palabra que hemos colocado al final de los parámetros de la animación. Muy bien, creo que hemos explicado todo completo, creo que está bastante bien, hemos tratado de ser lo suficientemente precisos y específicos en cada una de las instrucciones y de las palabras reservadas que aparecen allí, y van a ser el documento que queríamos crear para ustedes hoy. Esperamos entonces la creación del documento del día de mañana, que será para mostrarles cuál es la forma correcta y característica de la programación en JavaScript y para que vean su primera aplicación con criptomonedas. Hasta mañana.